Bienvenidos a un nuevo debate de Reacción Médica. Hoy estamos aquí para abordar una de las características más ocultas en las patologías oncológicas: la importancia de los determinantes sociales en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer que afectan a la población. Con la colaboración de MSD hemos reunido un panel de expertas que nos revelarán la verdadera importancia de estos determinantes sociales en la atención sanitaria oncológica y nos darán las claves para que estos cobren un mayor peso y así tengamos una asistencia que sea equitativa independientemente de qué extracto de la población sea. El panel de expertas está formado por Elena Andradas Aragonés, directora general pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Enriqueta Feliz Font, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica; Ana González Márquez, responsable del área de programas y servicios de la Asociación Española contra el Cáncer; y Ana Molina Barceló, coordinadora del área de Cáncer y Salud Pública de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Bienvenidos a un nuevo debate de Reacción Médica. Hoy estamos aquí para abordar los determinantes sociales en la atención a los pacientes oncológicos y, en primer lugar, quería dar la bienvenida a nuestra mesa de expertas a Ana Molina. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Elena Andradas. Buenos días. Gracias por invitarme. A Ana González. Buenos días. Y a Enriqueta Feliz. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, sin más dilación, vamos a entrar en el meollo de la cuestión. La primera pregunta que os quería trasladar, empiezo por usted, Enriqueta. Los factores ambientales, económicos y de hábitos de vida, está claro que influyen, ¿no?, en las patologías oncológicas, pero ¿cómo se deben gestionar esta información y, sobre todo, quién debe hacerlo? Bueno, yo pienso que es muy importante, ¿no? A lo mejor tener otra vez o recordar los números, ¿no? Una de cada 3 muertes por cáncer podría ser evitable, ¿no? Y podría ser evitable reduciendo los factores de riesgo, ¿no? El tabaco, con una dieta adecuada, evitando la obesidad, las infecciones. Por lo tanto, yo creo que es muy importante. Y también sabemos, ¿no?, que hay algunos factores de riesgo que vemos más en algunos niveles socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, tabaco y obesidad pues es más frecuente en poblaciones más vulnerables, ¿no?, y el alcohol en poblaciones socioeconómicamente más elevadas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, todas las campañas que podamos hacer, ¿no?, de difusión, de sensibilización, ¿no? Yo pienso que es un trabajo de todos, es un trabajo de la sociedad. Tenemos que involucrar a la sociedad, los profesionales sanitarios, pero no solo, los periodistas, los políticos, los profesores, los jóvenes. Yo creo que es fundamental, ¿no?, que para cambiar esto, porque tenemos que hacer mucho en prevención, ¿no?, estemos todos involucrados. ¿Sí compartir la misma idea de que tiene que ser el conjunto de la sociedad? Bueno, a mí me parece importantísimo trabajar en prevención desde este foco de informar y que tomemos conciencia todas las personas, desde la individualidad, cada una de nosotros, hasta la parte social, comunitaria, de instituciones. Pero también me gustaría ir un paso más allá en lo que es la prevención, que es el objetivo también de transformar, ¿no? Es decir, además de la información, muchos de nosotros ya sabemos que tenemos que comer bien, que tenemos que movernos, que no tenemos que fumar. Sin embargo, no tenemos acceso a tener determinadas facilidades para poder llevar a cabo conductas saludables. Por un ejemplo, la dieta mediterránea se está convirtiendo en un lujo ahora mismo, ¿no? Es decir, el determinante social que supone el acceder a determinados tipos de alimentación, pues supone una dificultad, que aunque yo esté informada de que este es el recurso disponible, no tengo acceso por otras condiciones, en este caso socioeconómicas. O igual ocurre con el tema del tabaco, ¿no? También necesitamos normas que legislen contextos, ¿no?, donde se puede fumar, donde no se puede fumar, y que al final nos resulte tomar decisiones fáciles en salud. Y para eso yo creo que las normas y la legislación va a jugar un papel fundamental. Sí, yo la verdad es que comparto lo que las compañeras han comentado anteriormente. Conocemos ya hace muchas décadas el papel que tienen determinados determinantes, la educación,
el nivel socioeconómico, el ámbito laboral, la propia biología, la herencia genética que tiene uno, ¿no? El papel que tienen en el desarrollo de las enfermedades. Y desde luego ya en la década de los 70 algún autor hizo una estimación que a mí me parece que es importante volver a recordar de vez en cuando, ¿no? Como el impacto que tienen determinado tipo de determinantes en la salud. Los estilos de vida a los que hacíamos referencia, pues el 42% en la salud de una persona influye en un 42% el estilo de vida. La herencia genética en torno a un 27%. El entorno en el que uno vive, dónde trabaja, con quién convive, un 17%. El sistema sanitario, un 11%. Entonces, ¿esto qué significa? Que desde mi punto de vista, desde luego desde la perspectiva de salud pública, pues que tenemos que aunar esfuerzos absolutamente interinstitucionales, multisectoriales. El sistema sanitario tiene un papel importante, pero desde luego tiene un papel absolutamente importante el estilo de vida que una persona pueda llevar, en qué medida es saludable o no, y cómo desde las administraciones conjuntamente podemos trabajar para facilitar que realmente sea fácil, sea más sencillo poder escoger un estilo de vida más saludable, que el entorno en el que uno vive, que el entorno en el que uno trabaja realmente facilite llevar un estilo de vida, como digo, más saludable. Y realmente entiendo que es este papel de salud pública el que importantísimo a la hora también de unificar, integrar toda la información que pueda ser compartida por todos los sectores del papel que cada uno de estos elementos tiene en cuanto al nivel de salud y también el impacto en cuanto a la aparición de determinado tipo de cánceres en nuestra sociedad. Integrar información, gestionarla, compartirla e ir avanzando y trabajando también con la población, informando y con educación para la salud. Y precisamente esta información, pues, ¿qué pasos se deben dar para incorporarla en la patología oncológica? Bueno, yo creo que es importante, para empezar, que se recojan las historias clínicas. La información de salud debe pertenecer, ¿no?, a la historia de salud del individuo. Y, de nuevo, quiero involucrar a la sociedad y a las personas en un proceso de cuidados de salud. Estamos muy dirigidos, como bien se ha comentado antes, a la enfermedad, a cuando la enfermedad ya aparece. Yo creo que tenemos que trabajar en la detección precoz, en la concienciación y en la participación conjunta de las personas, involucrando también a la sociedad en sus propios autocuidados. Creo que es una parte importante también no responsabilizar solo al sistema, no responsabilizar solo a las instituciones, sino que también involucrar a las personas en el proceso de cuidados en salud. También, ya que hemos detectado, ¿no?, qué beneficios tienen estos determinantes sociales a la hora de abordar un proceso oncológico. Bueno, a mí me gustaría, antes de empezar a hablar sobre el tema de los beneficios, insistir en que estoy completamente de acuerdo con las compañeras en todo lo que han comentado y poner el énfasis en la importancia de la información y de la visibilización, no solamente de los factores de riesgo, sino de las desigualdades en cáncer, ¿no? Y es cierto que hay mucha evidencia ya sobre factores de riesgo y sobre desigualdades, pero quizá todavía queda mucho por visibilizar en cuanto a los determinantes sociales del cáncer. Por tanto, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que cruzar toda la información disponible al respecto y, sobre todo, poner el énfasis en indicadores de equidad, ¿no?, que es algo que, bajo mi punto de vista y mi experiencia de participación en algunas iniciativas europeas, todavía nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? Y por suerte, ahora mismo el abordaje de las desigualdades es una prioridad europea y, por tanto, todos debemos estar alineados. Y básicamente porque, efectivamente, trabajar sobre los determinantes sociales tiene grandes beneficios, ¿no?
el impacto del cáncer tiene impacto, o sea, influye tanto a nivel social como económico desde un punto de vista individual de lo que es el paciente y sus familiares, pero también tiene un gran impacto en el contexto, ¿no? En nuestro sistema sanitario, en nuestro estado de bienestar, ¿no? Y sabemos precisamente por esta pandemia que estamos viviendo del COVID que los problemas de salud aumentan las desigualdades sociales, pero que las desigualdades sociales también aumentan los problemas de salud. Por tanto, pienso que uno de los grandes beneficios de trabajar sobre los determinantes sociales es precisamente reducir el impacto que pueda tener la salud y, en concreto, el cáncer en la población. No sé si ustedes también comparten que es el principal beneficio. Yo creo que es muy importante integrar los determinantes sociales, ¿no?, en el abordaje. De hecho, bueno, se tiene en cuenta cuando tenemos un paciente oncológico y tiene que recibir un tratamiento, lógicamente analizamos su situación social, si puede venir al hospital, los problemas que tiene, cómo lo tenemos que gestionar, ¿no? Pero yo creo que es más allá y hay que incluirlo en las historias clínicas y hay que analizarlo después. Tenemos que tener datos reales, tenemos que, ¿no?, hacer, no sé, hablamos de los datos de vida real, ¿no?, y esto tiene que ser una realidad. Tenemos que poderlo integrar para luego poder analizar y así realmente poder actuar en aquellos puntos que veamos que sea necesario aspectos de mejora. Yo creo que ahí es absolutamente de acuerdo y el gran reto ahora mismo es el ser capaces de integrar esa información a partir del paciente. El paciente con su estilo de vida, con su episodio de enfermedad, su evolución, interoperando con otros sistemas de información, porque no todo tiene por qué estar en la historia clínica del paciente, se podría quedar desactualizado, sino que tiene que ser posible poder interoperar esa información clínica de cada una de las personas con otra serie de registros, ya sean de cánceres, de exposición a determinados factores de riesgo, de multitud de elementos que están influyendo en el sistema, o sea, en el nivel de salud de la población. Y aquí, de verdad, que creo que uno de los grandes retos que tenemos en el ámbito de salud pública, y empezamos a trabajar en ello ya en el año 2017, y así queda contemplado en la Ley General de Salud Pública, es el disponer realmente en nuestro país de un sistema de vigilancia en salud pública integral, de manera que no solo las enfermedades transmisibles, sino también los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, la exposición a determinado tipo de contaminantes físicos, químicos, exposiciones laborales, ¿no? Son elementos que finalmente deben nutrir y deben estar accesibles a todos a la hora de aumentar el conocimiento y poder tomar decisiones, que para esto sirve la información, no solamente para que esté ahí y conocimiento, sino para poder actuar y prevenir la aparición de la enfermedad, incluido el cáncer. Entonces, por aclarar, no sé si actualmente hay una falta de conocimiento, de información que no sea meramente clínica, que sean más determinantes sociales a la hora de abordar un proceso oncológico, o sea, tratar a algún paciente. Yo creo que la información está, la información está, pero está quizá no integrada, sino parcelada en diferentes sistemas de información. Y el objetivo, el gran reto que tenemos ahora mismo, con ya el desarrollo que aportan las tecnologías en este momento, es el ser capaces de interoperar, hacer interoperable toda esa información para poder estar accesible a todos en todo momento. Pero es importante. No, de hecho, ahora mismo hay una iniciativa a nivel europeo que es el Registro Europeo de Desigualdades en Cáncer, que creo que va precisamente a facilitar esta tarea, ¿no?, de poder recoger de forma sistemática información sobre desigualdades en cáncer, que esto es una iniciativa totalmente novedosa y es un gran reto, porque poder utilizar indicadores que sean comparables entre diferentes países es una ardua tarea y bueno, yo estoy convencida de que esta iniciativa va a ser todo un éxito y va a servir de ayuda
para la toma de decisiones, ¿no? Que es básicamente para lo que necesitamos este tipo de información o de evidencia científica. Sí, iba a decir un poco lo mismo, ¿no? Que la información está, pero hablar de ello y poner el foco y que las diferentes personas que bueno, participan, ¿no? sepan que es una información importante de tener de la forma que sea, para que luego la podamos recoger, yo creo que es muy relevante. Bueno, seguro que avanzamos hacia ello. Le quería preguntar a usted, Elena, ¿qué grupos de población tienen más riesgo de sufrir un proceso oncológico? Bueno, realmente esto es complicado de decir. Lo que ocurre es que a nivel con toda la información que tenemos ahora mismo y los estudios lo que muestran es que a menor nivel educativo, a menor nivel socioeconómico, pues peor autopercepción de la salud, esto con carácter general, y desde luego se asocia siempre una mayor morbilidad. Y esto no se escapa o sea, esto también es absolutamente así en los procesos oncológicos. Tenemos evidencias sobradas de que un nivel educativo inferior, nivel socioeconómico inferior, que además probablemente, o sea, con bastante probabilidad está expuesto a una serie de mayores factores de riesgo, consumo de tabaco, consumo de alcohol de riesgo. Todo esto va a influir en la aparición de algún tipo en una mayor probabilidad de cáncer. También es cierto que ocurre lo contrario, ¿no? Que como a partir de la oferta o de la propuesta de la que ya se mencionaba, Ana ya lo mencionaba anteriormente, del papel que tiene la prevención secundaria, el papel tan importante de los cribados de cáncer, pues como determinado tipo de perfiles que son distintos, habitualmente más mujeres, por ejemplo, con un mayor nivel socioeconómico, acceden con mayor facilidad a ese tipo de programas de cribados de cáncer de mama y por tanto se diagnostican más y por tanto se detecta una asociación mayor en cuanto a la incidencia de cáncer de mama en niveles educativos y socioeconómicos más altos. Pero para eso yo creo que están las políticas sanitarias, ¿no? Para una vez conocidas estas diferencias, para cuando estamos diseñando nuestros programas específicos, siempre pensando en la población, en el global de la población y en la universalidad en el acceso, pues no nos olvidemos que la universalidad es muy importante, pero también hay que plantearse en qué medida la intervención, la estrategia que se está planteando va a llegar a ese grupo o a esos grupos vulnerables que tienen una mayor dificultad para acceder a esos programas, ¿no? Todos esos son los aspectos que desde un punto de vista de salud pública en el desarrollo de políticas sanitarias pues se deben tener en cuenta y de hecho yo creo que se tienen en cuenta. No sé si querías añadir algo del tipo de perfil que más riesgo tiene. Es que comparto totalmente su discurso y bueno, es que siendo conscientes de que el cáncer es un problema de salud multifactorial y por tanto en el que influyen múltiples determinantes y la relación entre estos determinantes es realmente compleja, pues nos lleva a plantearnos la necesidad de, como comentabas, de ofrecer de manera universal todos los servicios de prevención y control del cáncer, pero desde esta perspectiva que Michael Marmot definió como el universalismo proporcional, es decir, ofrezcamos a toda la población por igual los mismos servicios, pero prestemos especial atención a las necesidades de ciertos colectivos. ¿No? Es difícil hablar y decir más vulnerabilidad social, más riesgo de cáncer. Pues sí, en términos generales sí, pero no solo, ¿no? Depende del tipo de tumor, depende del contexto social, económico y político del lugar en el que la persona vive. O sea, depende de tantos factores que es importante que las políticas tengan esta visión, ¿no? O sea, pongamos el foco en las posibles diferencias que hay por motivos sociales. Precisamente lo acabas de nombrar. Os quería preguntar que si existe algún tipo de tumor o de cáncer con mayor incidencia en función de la estratificación social de la persona. Bueno, a ver, hemos comentado, ¿no? Quizá el tabaquismo lo vemos en
en nivel socioeconómico un poquito más bajo y por lo tanto pues cánceres relacionados con el tabaco, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, cáncer de vejiga, ¿no? Y por el contrario pues hay algunos tumores, ¿no? Por ejemplo en mujeres que se relacionan pues con tener los hijos más en una edad más avanzada o no tenerlos, ¿no? Algunos tumores como el cáncer de mama o el cáncer de endometrio, ¿no? Que los vemos más quizá en esta población, ¿no? No sé si hay alguno en concreto, sobre todo, que sea muy diferencial, que solo veamos especialmente, pues, no sé, en clases socioeconómicas más bajas, o... Bueno, yo creo que hay muchos factores, porque es verdad que bueno, hablamos mucho del tabaco, que es muy importante, porque realmente, a ver, el 30% de los tumores son debidos al tabaco, pero uno de los problemas que también estamos viendo es un aumento claro en mujeres del cáncer de pulmón. Había sido el cuarto en incidencia, ahora es el tercero, y esto es también pues, porque a veces pues, la mujer se ha incorporado a un hábito social un poquito más tarde. Quiero decir que hay muchos factores a tener en cuenta. Desde luego también el socioeconómico, pero no solo. Sí, que es un conjunto de todos. Pues, me venía otro ejemplo que muchas veces, o sea, que a veces no lo consideramos como tal, y es la exposición a determinados factores en el ámbito laboral. Tenemos los ejemplos de la exposición al amianto, ¿no? Con los problemas que realmente han podido y siguen produciendo, porque a lo largo de los años después de la exposición de estos trabajadores en esta industria, o ahora mismo otro de los elementos que estamos estudiando más, ¿no? Es el papel que tiene el radón también como exposición en determinado tipo de profesiones, ¿no? En determinado tipo de ámbitos laborales, y su impacto también en la generación, en la aparición de determinados procesos oncológicos. Ya hemos hablado un poco de ello, pero por ahondar más, bueno, le quería preguntar a usted, a Ana González, ¿los determinantes sociales influyen en el momento del diagnóstico y también en la tasa de supervivencia? Bueno, indudablemente la situación social, o sea, el impacto de un cáncer afecta de una manera integral a la persona, y no solo a la persona, sino también a todo su entorno, ¿no? El impacto de un cáncer cambia y transforma, desde luego, el punto de vista de salud de la persona, que tiene que someterse a una serie de tratamientos, pero además de someterse, eso tiene un alto coste. Hemos hecho un estudio en el que casi son 10.000 euros, el 43% de las familias les supone un sobrecoste de 10.000 euros el tratamiento por costes indirectos o directos del cáncer, ¿no? Esto no hay que irse a familias que estén en una alta desprotección, ¿no? Cualquier familia que tiene que hacer frente a un cambio de su situación laboral, donde tiene que faltar más, donde además sus salarios pueden ser pues en un nivel más bien bajo, en un salario mínimo, situaciones autónomos de desprotección frente a la enfermedad. El cambio, el rol que el compañero, en el caso de que lo haya, o pareja, tiene que realizar para poder acompañar, sostener y cuidar, ¿no?, a la persona con la que ha sido diagnosticado un cáncer. Todo eso, junto con gastos de medicación no cubiertos siempre por el sistema sanitario, gastos de prótesis, pelucas, bueno, toda una serie de consecuencias. Incluso a veces nos ocurre, ¿no?, que lo vemos, que tienen que dejar a un hijo en una extraescolar para poder ir a un tratamiento, ¿no? Esos son gastos indirectos que realmente colocan en una posición de alta vulnerabilidad frente a la enfermedad. Y creo eso que tiene un alto coste que ahora mismo no se está cubriendo, ni siquiera se estaba considerando. Como bien decía Ana también, es casi una iniciativa pionera el incluir este tipo de determinantes a la hora de abordar la enfermedad oncológica. Entonces está claro que el nivel de influencia de los determinantes sociales es muy alto a la hora del éxito del tratamiento, ¿no? Claro, o sea, imagínate, hay pacientes que se tienen que desplazar entre 1 y 4 horas para poder recibir un tratamiento de radioterapia. Hay pacientes que se plantean en elegir entre pagar determinadas cosas o determinados fármacos frente a, bueno, pues pagar la calefacción. Como decía al principio, los autocuidados, ¿no? La alimentación que requiere un paciente oncológico es costosa y muchas veces pues, al final no se realiza de la manera que debería realizarse porque supone un coste que francamente no se pueden permitir.
Esto, como me preguntabas un poco en cómo va en la supervivencia, ¿no? Pues realmente, bueno, eso seguro que la doctora lo puede explicar mejor que yo, pero es verdad que de una manera indirecta también el no cuidarte, no tener adherencia a tratamientos, no contar con el soporte adecuado, de manera indirecta seguro que de alguna manera puede impactar en esta previsión, ¿no? Aparte de que yo creo que en determinantes sociales, que no hemos dicho antes, en la prevención es importante, y esto sí que cambia en la supervivencia del pronóstico, es decir, si el cáncer no aparece, el pronóstico mejora, y entonces yo creo que es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Estamos, yo creo que todos los profesionales ya concienciados que el foco tiene que estar en la prevención, porque es la mejor estrategia en donde mejor podemos invertir para lograr los mejores resultados, que es que la enfermedad no aparezca. Sí, insistir, ¿no? Prevención, prevención y prevención, además de todo lo demás que es muy importante, ¿eh? Y prevención para todos, ¿no? Y luego también es muy importante, se ha comentado también, la adherencia a los programas de cribado, ¿no? Porque el diagnóstico precoz es fundamental y sí que tenemos que asegurar que todas las personas, independientemente de su situación, tengan acceso y adherencia a estos programas de cribado y además también a una atención rápida, ¿no? Quiero decir que de alguna manera, ¿no? Cuando hay síntomas, estar seguros de que, bueno, de que pueden acceder, ¿no? A todos los sistemas sanitarios y que ningún condicionante social haga que esto no sea así, ¿no? Perdona, pero vamos, apoyo totalmente la importancia de la prevención primaria y de la detección precoz, ¿no? Porque bueno, somos todas y todos conocedores de que no en todos los países este tipo de programas están implantados de forma poblacional, es decir, que hay una desigualdad territorial en cuanto a la implantación de este tipo de programas y esto tiene un gran impacto, ¿no? Y, por ejemplo, pues la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la IARC, que constantemente está haciendo públicos datos sobre incidencia y mortalidad, normalmente dibuja un mapa en el que podemos ver que la mayor incidencia de cáncer se da en países del norte e incluso del sur de Europa, pero en cambio la mortalidad no se da en estos países, sino que se da precisamente en los países del este, ¿no? Y una de las posibles hipótesis o factores que puedan estar influyendo, ¿no? Entre otros, sería precisamente la baja implementación que tienen los países del este de este tipo de programas poblacionales que contribuyen a la detección precoz y, por tanto, a que los tratamientos sean más eficaces y la supervivencia por cáncer sea mucho mayor. Precisamente otra desigualdad por la que os quería preguntar es que no sé si se llegan a producir desigualdades por una falta de diversidad de pacientes en las investigaciones oncológicas. Yo creo que este es un punto muy importante y en el que se está además haciendo mucho hincapié, sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? Que bueno, pues tiene que haber en los ensayos clínicos personas de todas las razas, de los dos sexos, de todas las edades, ¿no? Es importante. Yo creo que todo el tema de los ensayos clínicos está cambiando, también la integración de los pacientes en el diseño de los mismos, ¿no? No solo de los oncólogos o de los cirujanos y de la industria farmacéutica, también, ¿no? De los pacientes para contestar preguntas pues que realmente pues sean las importantes para el paciente, ¿no? Pero este tema yo creo que es relevante, se está trabajando en ello, ¿no? Pero bueno, también tenemos que, es verdad que los ensayos clínicos están en los hospitales probablemente de las ciudades más grandes cuando estamos hablando de España, ¿no? Y tenemos que garantizar, ¿no? Que todos los pacientes puedan tener acceso a los ensayos clínicos independientemente de qué hospital se visiten. Esto se hace porque de alguna manera nuestro contacto, estoy hablando de oncología que es lo que conozco, ¿no? Tenemos pues mucho contacto entre todos los profesionales y realmente, ¿no? Pero bueno, que cuando un paciente se tenga que desplazar, ¿no? Pues que tenga todas las facilidades, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Económicas, garantías de poder acceder y de poder hacerlo. Sí, ¿quiere añadir algo en este concepto? Sí, bueno, y sobre todo, aunque es verdad que está cambiando la forma de enfocar los ensayos clínicos, desde mi punto de vista todavía queda bastante camino por recorrer, ¿no? Porque incluso, pues, por ejemplo, ensayos recientes como el ensayo Nelson para la evaluación del impacto de un posible programa de cribado de cáncer de pulmón ha mostrado tener una infrarrepresentación de mujeres, ¿no? Y entonces quiero decir que a día de hoy todavía esto sucede y esto tiene unas implicaciones muy grandes porque introduce sesgos de género en el impacto de potenciales programas de cribado, en este caso de cáncer de pulmón, que tendría un gran impacto
con claros sesgos de género, ¿no? Entonces, creo que en este campo queda todavía mucho camino por recorrer. Bueno, no sé si esperemos que lo podamos recorrer pronto y nada, solo por una puntualización, digamos que en España, en este camino, no sé si estamos a medio camino o estamos en una parte de adelante del pelotón en cuanto a las desigualdades en las investigaciones clínicas que tienen que ver con oncología. Yo pienso que, que España tiene un gran papel en la investigación oncológica en estos momentos a nivel nacional, pero internacional. Y la verdad es que cuando vamos a los congresos, pues en la mayoría de estudios hay representantes españoles, muchas veces son los primeros autores. Quiero decir que yo creo que esto refleja, ¿no?, la fortaleza también del sistema para poder hacer todos estos estudios, y yo creo que realmente en estos momentos se reconoce a España como una potencia en este sentido. Evidentemente hay muchas cosas que hacer, ¿no? Como comentaba, ¿no? Tenemos que también potenciar todo lo que son estudios académicos, tenemos que integrar a los pacientes en las decisiones de cuáles son los endpoints importantes en los estudios y siempre desde luego, pero en estos momentos España se considera una potencia en ensayos clínicos por la calidad, porque además, bueno, pues el sistema... Porque un ensayo clínico es complejo y requiere, desde luego, la colaboración de todos, lo más importante, los pacientes y los familiares, quiero decir que, y bueno, y esto es así en estos momentos. Genial, genial, la verdad que me alegro de que sea así. No, quería preguntarle también que si entre comunidades autónomas aquí en España existe una equidad en el acceso a los mejores tratamientos. ¿Es lo mismo acceder a un tratamiento en un territorio que en otro? La realidad es que hay algún estudio reciente que se ha directamente, bueno, desde un punto de vista metodológico lo que se ha hecho ha sido preguntar directamente en los hospitales en qué medida se produce la incorporación de la innovación, de los nuevos tratamientos, y todo apunta a que no hay grandes variaciones a nivel territorial, digamos, sino que en todo caso, desde el punto de vista organizativo dentro de los centros. Todo apunta. Luego tenemos algún sistema de información muy potente que se lleva trabajando ya desde hace años, que es el Atlas de la variabilidad de la práctica médica. Y entre los aspectos que se estudian es el acceso y la hospitalización por diferente tipo de procesos oncológicos. Y hay algunas diferencias, pero tengo que decir que no hay grandes diferencias entre territorios, sino seguramente en un mismo territorio entre zonas pequeñas más concretas, ¿no? Ese es un poco, a la vista de los datos, lo que yo puedo comentar aquí. Bueno, si queréis añadir algo en cuanto a esto, ¿estáis de acuerdo? Bueno, yo creo que tenemos que medir más también, ¿no? Y creo que es bueno también hacerlo, ¿no? Yo no tampoco tengo la sensación de que sea a lo mejor entre comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar seguros, yo creo, que los pacientes oncológicos tengan acceso, ¿no? Estamos hablando muchas veces de medicina de precisión, ¿no? Necesitamos realmente asegurar que todos los pacientes, independientemente, tengan acceso a las determinaciones moleculares importantes, ¿no?, que necesitamos para poder hacer los tratamientos adecuados. Y luego también, bueno, pues lo hablamos mucho, ¿no?, en todo el tema de acceso a fármacos. También es importante tener las reglas muy claramente definidas para todos y además de una forma uniforme, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de que pienso que tenemos un sistema sanitario excelente, ¿no?, pero tenemos que seguir trabajando para poder medir estas posibles desigualdades. Sí, sobre todo me gustaría un poco añadir en este modelo de atención integral, continuada. Yo creo que todavía sigue habiendo algunas carencias que no tienen que ser relacionadas directamente con una determinada comunidad autónoma, pero lo cierto es que en esa atención integral, donde se considera, por ejemplo, la atención a final de vida, una atención multidisciplinar, donde tiene que haber psicólogos, trabajadores sociales dentro de los equipos, eso no se está produciendo. El ratio de atención en cuidados paliativos también estamos un poco por debajo de la media europea, es decir, que yo creo que lo que hacemos lo hacemos bien, pero todavía tenemos que recorrer un camino para considerar precisamente estas otras variables invisibles hasta ahora, ¿no?, del cáncer que se han puesto de relieve como una condición indispensable para abordar la enfermedad.
De cara a reducir el impacto de estos determinantes sociales, no sé si una de las soluciones pasa por una adecuada inversión en innovación. Ana, que tú este campo lo manejas mejor. Sí, bueno, sobre todo la investigación, pero obviamente investigación es igual a innovación, o al menos debería de serlo. Sin duda, debemos de invertir en innovación, de manera que los resultados de nuestras investigaciones que deben de ser además cooperativas, donde trabajemos no solo centros de investigación, sino también industria, universidades, población, administraciones públicas, podamos precisamente trasladar estos resultados a la práctica y a mejorar la prevención y atención al cáncer. Bueno, yo creo que esto, no soy para nada experta en temas de inteligencia artificial, pero está claro que es el futuro, es lo que nos va a permitir avanzar y a innovar a todos los niveles, tanto a nivel de medicina personalizada, pero no solo medicina personalizada, sino también la prevención personalizada, que es algo también muy, muy importante. Y no debemos tampoco olvidarnos de la innovación social, que es algo en lo que también últimamente se está trabajando mucho, es decir, contar siempre con la participación de la población, tanto población sana como población enferma, familiares, es decir, cambiar un poco el prisma de no solo la investigación, sino también la atención al cáncer, ¿no? Siempre contando con la opinión y escuchando las necesidades de la población. Entonces, sí, sin duda, la innovación es fundamental para reducir la carga del cáncer y para reducir las desigualdades sociales en cáncer. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Sí, absolutamente, ¿no? La verdad es que, bueno, se comentaba, ¿no? Tenemos que invertir en sacar toda la información que ya tenemos para realmente, ¿no?, tenerla y hacer estas, ¿no?, el machine learning, estas técnicas de inteligencia artificial que nos permitirán seguir avanzando, ¿no? Digitalización, trabajar en red, ¿no?, acceso a estructuras integrales del cáncer, ¿no? Yo creo que realmente, bueno, hay que, ¿no?, invertir en este tipo de tecnologías. Me gustaría también añadir que bueno, no puedo estar más de acuerdo con las dos afirmaciones, ¿no? Pero que innovación también muchas veces es hacer las cosas diferente, ¿no? Que a veces innovar no tiene que ir asociado a un tremendo gasto sanitario, sino también a ser capaces de poner en valor y hacer las cosas de otra manera. Entonces, creo que hablar de innovación es hablar de innovación social, de innovación organizativa, de innovación en investigación, en una apuesta por al final utilizar esa información que necesitamos a través de la digitalización, pero también cambiar nuestras estructuras y nuestras formas de actuación para que todo sea sostenible y esos determinantes sociales no condicionen la acción y la intervención en cáncer. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, ¿en qué situación se encuentra España a nivel de innovación oncológica? Bueno, yo pienso que España se encuentra en un buen nivel. Yo pienso que tenemos que estar muy orgullosos del sistema sanitario. Se ha comentado, ¿no? Tenemos el cribado implementado, tenemos una asistencia universal, ¿no? Pienso que estamos, desde luego, en un buen nivel y que, como tal, pues queremos seguir mejorando, ¿no?, con todos los aspectos que estamos comentando hoy, ¿no? Pero bueno, pienso que, desde luego, podemos garantizar, ¿no?, las máximas posibilidades a toda la sociedad en cuanto al tratamiento oncológico. No sé si queréis añadir algo a eso. Cuando uno revisa los indicadores que, por supuesto, son acordados a nivel internacional en el marco de la OCDE, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, España, siempre con margen de mejora, pero que realmente tenemos unos niveles, unos indicadores por encima de la media de la mayor parte de los países de la Unión Europea. Esto no significa que no tengamos que seguir trabajando para mejorar, pero que indudablemente nos encontramos por encima en todos los indicadores de la mayoría si nos comparamos con el resto de la población europea. Y todo es por el sistema que tenemos, el Sistema Nacional de Salud, de cobertura pública. Esto también hay que, yo creo, que ponerlo en valor, que muchas veces no reconocemos el valor que tiene dónde hemos sido capaces, cómo hemos sido capaces de desarrollar el Sistema Nacional de Salud. Pero además, tenemos también
España tiene mucha tradición de participar en acciones conjuntas de lucha contra el cáncer y yo creo que esto es fundamental, ¿no? La última acción conjunta, que era la Innovative Partnership for Action Against Cancer, tuvo una importante implicación por parte del Ministerio y de varias comunidades autónomas en lo que sería el objetivo principal de este proyecto, que era precisamente crear nuevas miradas, nuevas formas de trabajar para prevenir y controlar el cáncer, ¿no? Con esta perspectiva de innovación. Y España ha tenido claramente una importante implicación y se han elaborado una serie de hojas de ruta con diferentes iniciativas de diferentes países donde se puede ver el avance, la innovación que tiene España a este nivel. Os quería plantear una última cuestión antes de abordar las conclusiones, que ahora iremos con ellas, por si queréis ir pensándolas. Desde Europa también han ideado el Plan Europeo de la lucha contra el cáncer. ¿Qué podemos esperar de ello? ¿Hay grandes esperanzas de que traiga muchas mejoras? Bueno, yo creo que cuando trabajamos en el marco europeo, como comenta Ana, nosotros siempre lo que pretendemos es que haya unos mínimos comunes que nos permitan seguir avanzando en prevención, en promoción de la salud, en que todos estos elementos que nos están condicionando nuestro nivel de salud también, la aparición de procesos oncológicos, nivel de calidad del aire, la calidad de los programas de cribado de cáncer que estamos implementando en nuestros países, pues que aporten realmente criterios homogéneos que nos permitan seguir avanzando de la manera más armónica posible, porque el objetivo siempre es el mismo: mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? No sé si vosotros, sobre que habéis podido leer el plan, ¿qué os parece? Si es adecuado. Yo pienso que el tema que ha comentado, ¿no?, de este registro, de registrar, ¿no?, de alguna manera los condicionantes sociales, que es lo que estamos hablando hoy, bueno, que de alguna manera es poner el foco también en un tema que vemos todos que es muy relevante y que nos permitirá, ¿no?, seguro, de alguna manera estandarizar esto, ¿no?, poderlo después analizar y medir y actuar, ¿no? A mí me ha parecido algo muy relevante, la verdad. Y ya, pues bueno, sí que os voy a pedir unas conclusiones de, si no nos podemos pasar del minuto, mejor de qué extraéis de este debate o qué consideráis que... ¿Cuáles son los puntos más importantes que hemos tratado? Si quiere empezar usted, Enriqueta. Bueno, yo quizá, pues me gustaría comentar el tema de la prevención, de verdad, o sea, es importante insistir en la prevención. En España todavía hay un 20% de población que sigue fumando. Hay que comunicarlo y hay que luchar porque es importante, ¿no? Luego, yo pienso que lo que hemos comentado de los determinantes sociales, ¿no?, hay que tenerlos en cuenta en la historia, tenemos que ser capaces de medirlos y también después de analizar, ¿no? Y mientras tanto, desde luego nos tenemos que ajustar a lo que el paciente necesita, y al paciente y los familiares, ¿no? Pues cuando depende de dónde vivan, de las horas que puedan venir al hospital, de intentar respetar, pues que desde luego puedan seguir con su vida social y laboral, Creo que esto es una cosa que ya la tenemos que hacer ahora y que la hacemos y que la tenemos que desarrollar mucho más, ¿no? Luego, un abordaje multidisciplinar, ¿no? Pues yo creo que para mí ha sido muy interesante esta mesa con diferentes puntos de vista, ¿no? Creo que todos tenemos que estar implicados, ¿no?, y seguir en ello, ¿no? Por lo tanto, bueno, estos serían un poco mis puntos de reflexión. ¿Ana? Bueno, yo... Por tampoco estar repitiendo un poco la importancia de lo que he hablado, yo creo que el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer. Esta ha sido un poco la estrategia o el plan de trabajo que estamos abordando desde la Asociación Española contra el Cáncer, poniendo y dando visibilidad precisamente a lo que hablamos hoy, a los determinantes sociales del cáncer, desde la prevención y antes de que el cáncer aparezca hasta en el final de vida, donde también ocurren estas desigualdades. Entonces, creo que abordar el cáncer no se puede hacer desde una única visión, sino que tenemos que involucrarnos asociaciones, instituciones, asociaciones no gubernamentales, la sociedad también, las personas, ¿no? Porque no podemos mantenernos también al margen esperando que las cosas cambien sin que nosotros participemos en ellas. Entonces, a mí me gustaría eso, poner en valor que los determinantes sociales sí que marcan la diferencia para atender la enfermedad.
por su parte. Sí, bueno, yo la verdad es que voy a repetirme un poquito, porque es que porque realmente sí creo que el ser capaces de aunar y coordinar a todos los sectores, ¿no? A todos los sectores, para que las acciones de prevención, que desde mi punto de vista son la piedra angular, como ya se ha comentado anteriormente, de cualquier estrategia, si queremos hacer que los procesos oncológicos, como otra serie de enfermedades, sean sostenibles a medio y a largo plazo en un país como el nuestro, y seguramente a nivel internacional, me parece que es absolutamente esencial, porque nuestro objetivo siempre es seguir garantizando este acceso universal y, como antes se había comentado, pues haciendo esos esfuerzos de manera proporcional en función de las necesidades que tienen diferentes personas, diferentes colectivos, pero la prevención como piedra angular. Bueno, yo, para acabar, simplemente decir que creo que estamos en el momento idóneo para avanzar en la reducción de desigualdades sociales en cáncer, precisamente porque el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer lo ha puesto en primer plano, en sus prioridades. Creo que es una gran oportunidad también para seguir avanzando en investigación e innovación con la misión de cáncer, que va a dedicar muchísimos recursos a avanzar en investigación en cáncer, y que la equidad debemos entenderla desde el punto de vista no solamente de equidad entre territorios y entre países, sino también dentro de cada uno de nuestros territorios, ver que el acceso a todos los servicios de atención al cáncer sea equitativo, independientemente de la posición social, y que para ello tenemos que trabajar con perspectiva de universalismo proporcional, tenemos que incluir la salud y el cáncer en todas las políticas y fomentar la participación ciudadana, sin duda. Pues nada, por mi parte, solo daros las gracias por haberos prestado a venir al plató de Redacción Médica a tratar estos determinantes sociales, que ha quedado claro que son muy importantes en oncología. Y nada, y nos veremos en un próximo debate aquí en el plató en Redacción Médica. Gracias. Muchas gracias.